Está abonado en todas las descargas gratuitas y se conecta solo cuando no hay nadie en línea. Astor Vitali, cultura. En eso estamos. Preferible que te sientes, así podremos descansar. La calle está tan peligrosa, a la hora que suele llegar es que a partir de mis insomnios vos me empezaste a visitar. Y algo de alcohol hace milagros para sentir que estás acá. ¿Cómo no acordarme de la distribución de la casa? Dije, para alumbrar los recuerdos. No debo ser ahora artista del olvido, no ahora. La mesa del televisor estaba por acá, y la silla vieja de esterillas rota. La silla rota que me recuerda el camino de entrada a la fábrica abandonada. ¿Dónde está el rojo despintado de la silla rota? De la silla que se parece al camino, del rojo que se mete en el portón del fondo. Esas ventanas enrejadas y vacías, la silla rota roja, la mesa del televisor, la cámara de fotos. ¿Cómo no acordarme de la distribución de la casa? Tengo que poder tener la casa otra vez dibujada en mí. ¿Cuándo me fumó y no me di cuenta? Leve, habrá caído, leve, ni siquiera hizo ruido al llegar al suelo. ¿Qué luz había cuando la casa se me deshizo? Ni una señal de su abandono. No puede ser que no pueda acordarme de la distribución de la casa. La cocina estrecha, con el sol esquivo, peleando por el aire, la galería, macetas y malbones. Los sillones viejos, de mimbre. Los almohadones destenidos por los salvajes coquetos con la luz, incluso con la luna. Las habitaciones enormes a punto de atraparnos, carnívoras, omnipotentes, que iban clausurando cerrojos. Entrar en las piezas frías y hambrientas era tirarse al vacío, ingresar a la nada, quedarse transparente y congelada para pasar a ser un mueble, una bandeja inútil. Una carpetita bordada de crochet, algo quieto en inmemorial espera. A 2 agujas se tejió el jardín. De muchos verdes, lo más bello era el jardín. Temblaba el cielo sobre la tierra. El viejo ombú, retorcido entre sus ramas, ladrando savia. Babeaban a veces sus hojas, sin clemencia. Yo apoyaba mis pies en la corteza y era ombú. Mis pies, pequeños, picados por hormigas coloradas, pies empanaditas, un poco chamuscadas. Pensaba que donde apoyaba los pies me convertía en eso. No era sencillo apoyarlo siempre. Fui gallina, perro, libro, mesa, almohadón, guitarra, espejo. ¿Qué no fui? También era colores. El amarillo era el que más me gustaba. Perdía del miedo, perdía el tiempo. Y por más que me apoyaba en los relojes, no era sencillo convertirme en tiempo. Como ahora que apoyo los pies en el recuerdo, pero nada. Con el tiempo no se juega. No es fácil con él. La tiempa. Tal vez si fuera femenina nos enredaríamos menos. Me duelen, me sangran. No podría pararme y caminar, no con ellos. Con lo único que puedo caminar es con los pensamientos. Calecita infernal, caleidoscopio de imágenes. Se me ríen las imágenes, se me ríen ellos. Solo puedo tratar de enlazar un sonido, una voz, un gesto. Solo tengo que poder armar la casa otra vez en mí. ¿Cómo no acordarme de la distribución de la casa? El miedo tiene olores. Cada cuerpo tiene su propio miedo, su manera inclinada de mirar el abismo, su hueco gangrenado que escupe. Fueron las voces secas, gritadas, látigos en el oscuro sendero de la noche y estar a merced, estar desnuda.
Pateaban puertas, tiraban muebles, golpeaban. ¿Cómo no acordarme de la distribución de la casa? Quedé sola. Recogí una foto y la cajita de música. Temblaba. A veces los juncos de la laguna tiemblan y el aire en los días calurosos también tiembla. El silencio vino solo. Éramos dos soledades sin ojos. No quería mirar. No quería que estuviera sucediendo. No quería. Tal vez ahí fue que se borró. Ya estaba todo trizado para siempre. Lo que tú vienes desde otra muerte a visitar, que siempre cuidas a tus vivos y que entendés cuando una parte mía busca la alegría y la otra no sabe qué hacer. Hoy somos tus sobrevivientes. Acabamos de leer Cómo no acordarme de la distribución de la casa de Mónica Oliver. Esto integra Antología por la Memoria, editado por la Cooperativa Cultural Trafquintu, que se presentó el día de ayer en el Centro Cultural de la Cooperativa Obrera. Una de las editoras y parte de la cooperativa es Juli Rosso, con quien hemos compartido la lectura. Gracias por venir, buen día. Hola, ¿cómo estás, Astor? Gracias por invitarme. Muy bien. Bueno, y Rubén Olivera nos acompañaba en la música, la canción Visitas, escrita para su hermano. Bueno, queríamos ante todo poner parte del texto, de los textos, porque en principio es una antología. Uh-huh. Y es una antología que tiene distintos géneros, generaciones. Así es. ¿Cómo la encararon? Bueno, el 24 de marzo de este año sacamos una convocatoria que ya veníamos pensando sobre el tema de la memoria y fue una convocatoria abierta donde cualquiera podía participar. La idea era reunir distintas voces en torno a lo que fue la última dictadura cívico-militar eclesiástica. Y entonces, bueno, se presentó mucha gente, incluso fuera de término de la convocatoria, como que hubo mucha gente que se enteró después y dijo, yo quiero participar. Uh-huh. Y bueno, son personas de distintas generaciones, como bien decías, como por ejemplo Mónica, pero también, bueno, gente de mi generación, gente más chica que yo, porque hay chicos de 20 años, chicos del secundario que también mandaron sus textos, y gente que aparte es de distintas partes del continente americano. O sea, muchos de las personas que nos escribieron obviamente son de Argentina, pero están residiendo, por ejemplo, en este momento en otras partes del mundo, como es, por ejemplo, Alicia Patnoy, sobreviviente de la escuelita, que vive en Estados Unidos, y también, bueno, gente de distintas partes del país. Nos escribió gente de Córdoba, de Mendoza, porque, bueno, como Trafquintu es una cooperativa cultural que está en todo el país, digamos, como página web, en realidad nos extendimos de manera federal. Uh-huh. Y en realidad la idea principal de la antología era esa, ¿no? Que fuera un proyecto que englobara lo federal, que fuera participativo, que fuera popular y que fuera para todo el mundo, ¿no? La edición que presentaron ayer es impresa, cabe destacarlo, porque ustedes en general publican a través del sitio web, ¿no? Así es. ¿Cómo se llega al sitio web? Al sitio web, bueno, tenemos nuestra página que es www.trafquintu.com.ar. Allí cualquier persona puede suscribirse y puede subir sus textos de manera gratuita. Y una vez que uno tiene hecho una cuenta y sube sus textos, también cada 3 meses repartimos lo que se llama el Fondo de Autores, que es digamos, todo lo que llega de las suscripciones y de la venta de los libros se reparte de manera, digamos, según la cantidad de vistas entre la gente que está en la página. Así que cualquiera puede publicar. Allí tenemos una editorial digital. Uno puede publicar también los libros de manera digital. Y en esa editorial digital, el 90% de lo que uno cobra por su libro va para el propio autor y el 10% va al fondo de autores y se reparte nuevamente entre todos los integrantes de la página. Generalmente hacemos ediciones digitales. Esta, por ejemplo, está en Trafquintu de manera gratuita, se puede descargar, claro, porque la idea es que justamente la versión digital
digamos que esto sea accesible para todo el mundo también, ¿no? Pero bueno, también decidimos imprimirlo porque nos parece que es importante que la memoria también tenga soporte, y el soporte papel nos parece que es algo que perdura, ¿no? Muchas veces lo digital como que se pierde. Y lo interesante es que todo el trabajo que hicimos para editar este libro fue cooperativo. Desde la edición de la portada, del diseño interior, todos los textos, la selección, la corrección, fue toda colectiva. El prólogo también lo hicimos entre 3 personas, yo participé. Lucas Nicolás Quiroga, Agustina Heredia y vos. Y yo, que participamos del prólogo, y después la edición también fue cooperativa, porque, la impresión fue cooperativa, porque en realidad lo que hicimos fue enviarlo a una editorial de Santa Rosa, que es una cooperativa, se llama 7 Sellos, que es la que publicó el libro de Alicia Parnoy de La Escuelita. Con la cual habíamos hecho contacto también de manera cooperativa, porque de alguna forma, primero nuestro compañero Iván Bustos hizo contacto con ellos en la presentación de Alicia, pero después nosotros conocimos personalmente a la gente de la editorial en el Encuentro Nacional de Cultura Cooperativa que hizo la Federación ARDE. Y también la presentación fue de manera cooperativa porque fue en el Centro Cultural de la Cooperativa Obrera. Hay, respecto del prólogo, una serie de preguntas que se hacen. El prólogo tiene 4 párrafos y tiene muchos temas dentro de esos 4 párrafos. En un primer momento, entonces, nos preguntamos qué es la memoria, qué recordamos, de qué formas, quiénes recordamos, y dentro de estas preguntas cabe destacar para qué sirve. Acá la gran pregunta que nos recorre: ¿para qué sirve la memoria? ¿Pudieron responder a alguno de estos interrogantes? Yo creo que sí, yo creo que y dentro de lo que fue el trabajo que hicimos y también en la presentación se vio mucho eso. Es necesario recordar, creo que al final del prólogo un poco lo ponemos en palabras, porque recordar no es simplemente, no dejar morir la historia de aquellos que vivieron esa situación, porque lo que yo decía, por ejemplo, en mi caso, no viví la dictadura en carne propia. La mayor parte de la gente que escribió en este libro no vivió la dictadura en carne propia. Somos todas personas generaciones más jóvenes. Y sin embargo, la memoria nos atraviesa y la hacemos parte de nuestra identidad. Es importante para seguir construyendo nuestra identidad, el no olvidar. La identidad es algo que se construye sobre una historia que es colectiva, y no dejar ninguna voz afuera para nosotros es importante en esa construcción. Creo que un poco por ahí viene la cuestión de ¿para qué sirve la memoria y para qué sirve recordar? La memoria siempre se construye después, o sea, desde el hoy, y es una construcción que yo me quedaba pensando anoche repasando el texto, esto de que, claro, van pasando los años y de 1976 hasta el 83, y las generaciones que se van sumando a la construcción de la memoria han nacido en un mundo totalmente distinto. Ni tanto. Hay una pobreza estructural que instala Martínez de Oz, que profundiza Menem, y que con Macri, Milei, que nunca se fue, ¿no? Esa pobreza estructural. O sea que parte de ese mundo construido, pero me refiero al terrorismo de Estado. Y entonces aparece algo allí interesante, que es una persona de 20 y tantos, de 30 y tantos, pensando este tema. Y ustedes también plantean ahí el problema entre la experiencia, la historia y un lugar que es desde que se lo hace, que es el de la literatura, ¿no? Para poder pensar la historia. Sí, en realidad, como decíamos, la memoria tiene muchos soportes. Creemos que la palabra es uno y es muy importante. Y la experiencia de sentarse a escribir un texto que tiene que ver con un periodo de tiempo que tal vez no nos atravesó directamente, pero que nos atraviesa todo el tiempo en realidad, si uno lo piensa, que nos atraviesa en muchos aspectos de nuestra vida cotidiana a través de la historia, es algo que queríamos experimentar, ¿no? Desde la literatura, que como vos decías, acá hay muchos géneros, porque hay gente que escribió poesía, hay gente que escribió cuento, cartas, hay cosas que no entraron, como las novelas, por ejemplo, porque hubiera sido muy largo, pero que la verdad que es, cada uno encontró un formato para poder decir lo que quería decir. Algunos incluso tomaron
tipos de poemas, como por ejemplo la compañera Katia, que es la que hizo la portada, como un poema, tipo de poema japonés, que se hace, ¿no? cuando uno se va a suicidar, en ese suicidio ritual que tienen los japoneses. Entonces es como, bueno, cada uno encontró una manera de decir algo acerca de la memoria o acerca de recordar, acerca de lo que pasó, en formatos muy distintos, muy diversos. Lo cual le da una riqueza muy interesante también no solo las perspectivas generacionales, sino también estéticas para pensar, y cuando digo pensar me refiero, lo atraviesa también lo emocional. Hay un texto tuyo también, Sí, hay un poema tuyo. Un poema, sí. Y otra cosa que pensaba es, bueno, la Nata había dicho hace como 10 años me tienen podridos con los derechos humanos, y parece que es un tema que a la luz de la vertiginosidad del discurso que encarna Milei, digamos, parecería un tema que no presenta interés. Sin embargo, son, bueno, no sé qué cantidad, si recordás. Más de 30. Más de 30 autores y autoras. 30 o más de 30, no recuerdo cuántos exactamente, pero sí, éramos muchos. Que respondieron a una convocatoria. A convocatoria abierta, sí. Nosotros no le escribimos a la gente para decirle, che, ¿querés participar? Fue la gente la que vino a nosotros, y gente aparte, como te digo, de un montón de lugares y un montón de... Nosotros ayer decíamos, una de las cosas que también nos llevó a hacer el libro es el contexto, ¿no? O sea, en este contexto donde el avance de la ultraderecha en Argentina particularmente, pero bueno, también en otros lugares del mundo, está trayendo de nuevo discursos negacionistas que cuestionan el relato de las víctimas del terrorismo de Estado, nos parece hasta una necesidad hacer esta antología o hacer algo con respecto a la memoria. Por eso ayer también invitamos otros grupos que participan de todo el proceso de construcción de memoria, de la búsqueda de los nietos desaparecidos, ¿no? O sea, estaba la Red por la Identidad, estaban los chicos de Jóvenes y Memoria, ¿no? Somos muchas personas las que creemos que hay que seguir ejercitando la memoria, que hay que seguir construyendo la memoria, y por eso también se nos hacía un poco imperioso en estos tiempos en los que de nuevo aparecen esos fantasmas del negacionismo. Ejercitar la memoria es un acto de justicia. Hay la memoria del terrorismo de Estado, y hay también, o uno cree que debería haber, la memoria de un proyecto político o varios proyectos políticos ligados a la idea de justicia social, de socialismo, de liberación. Me refiero a los 60, 70. Muchas veces recordamos el terrorismo y no tanto eso. En tu caso en particular, como poeta, como parte de esta editorial, bueno, como laburante de la cultura, ¿qué pensás respecto, y generacionalmente también, ¿no? ¿Qué pensás respecto de esas dos caras de la memoria que te propongo pensar? A mí me parece que hubo una etapa de cuando se empieza en este proceso de memoria, bueno, no, en realidad en Argentina el proceso de memoria es bastante particular porque empieza en el mismo momento en el que está ocurriendo el terrorismo de Estado, que es cuando las madres de Plaza de Mayo salen a buscar a sus hijos, ¿no? Pero digo, en el momento en el que ya se empiezan a hacer los juicios y demás, hay un momento de construcción de relato de las dos caras, de los dos demonios, qué sé yo, ¿no? Toda esa historia que conocemos, y después hay un periodo donde se le lava la cara a las víctimas como si fueran víctimas, la víctima inocente, ¿no? Esta idea de no estaba haciendo nada y se llevaron a esta persona. En realidad, a mí me parece que hay que recuperar la identidad política de las víctimas, porque las víctimas de la dictadura no son víctimas porque sí, no son víctimas cualquiera. La mayor parte de los desaparecidos en porcentaje son sindicalistas, por ejemplo, obreros, en un menor porcentaje estudiantes también, pero militantes políticos. La mayor parte de los desaparecidos son militantes políticos. Entonces, no se puede separar la identidad política de estas víctimas, porque es justamente la razón por la cual son elegidas. Hay todo un proceso que hace la dictadura y que en realidad comienza ya con la AAA y que comienza con el no desmantelamiento de todo el aparato represivo que había armado Onganía en su dictadura, digamos, que continúa durante el tercer peronismo, que de manera medio así como, ¿viste?
y que aparece con la AAA, o sea, no es algo que aparece con la dictadura en realidad, es un proceso que viene de antes, y entonces ahí en realidad lo que se hace es hacer un modelo de víctima, ¿no? La idea del subversivo, esa idea que se expande en la sociedad, de que cualquiera es el enemigo, de que cualquiera es peligroso, es la idea del militante político. El genocidio argentino tiene la característica particular de que la identidad de las víctimas es la identidad política, no es una identidad racial, no es una identidad religiosa, no es una identidad, ¿no? Que es lo que pasa con la mayor parte de los genocidios en otras partes del mundo. Sí. Entonces, recuperar eso es importante, porque si no es como que estamos diciendo, bueno, en realidad, pobrecita la gente que se llevó a la dictadura. No, la gente que se llevó a la dictadura tenía un ideal y un proyecto político que fue reprimido, y también esa es la razón por la que la dictadura, creo, asume, ¿no? Esta idea de liquidar un proyecto político y un proyecto también de instaurar un proyecto económico, porque no nos olvidemos que la dictadura, uno de los principales objetivos de la dictadura es instaurar el modelo neoliberal. ¿Y cómo instauras el modelo neoliberal en un país que tiene prácticamente pleno empleo y que tiene, digamos, una clase obrera súper organizada? Y bueno, hay que liquidar a la clase obrera. Julio Rosas, a quien están escuchando, pensaba que si el enemigo es la persona politizada, cuánto eso se parece al discurso de la actualidad, es un paréntesis no para desarrollar ahora, pero además del modelo económico, estigmatizar a quien participa políticamente es parte de ese relato también. Antología por la Memoria es el tema que nos convoca inicialmente, editado por la cooperativa cultural Trafquintu, perdón. Es esta época del año. ¿Dónde se puede conseguir el libro en formato físico, además de la descarga gratuita que mencionabas como posibilidad desde la página? Bien, en este momento nos quedamos casi sin ejemplares, porque prácticamente nos vendimos todo, pero casi se agotó. Pero vamos a sacar una segunda edición. Nos pueden escribir directamente a la página de Trafquintu para que nosotros veamos cómo nos acercamos a venderle el libro, y también después va a estar disponible en la Feria del Libro, que va a ser en octubre, pero bueno, eso es mucho más adelante, así que si sacamos una edición más prontamente, lo vamos a comunicar por el Instagram de Trafquintu probablemente, o por las redes de Trafquintu, y en la página también nos pueden contactar para encargar el libro. Probablemente hagamos alguna preventa o algo, si alguien hay interesado, porque bueno, como vamos a sacar la segunda edición, o sea, creo que nos quedaron 5 ejemplares, nada, o sea, y algunos creo que ya estaban reservados. Así que... Bueno, pero que hay para poder la posibilidad de reeditar. Sí, vamos a volver a sacar, no se preocupen que nadie se va a quedar sin el libro. ¿Querés, no te lo propuse antes, te pregunto ahora al aire, cerrar con la lectura de tu texto o con lo que vos quieras respecto del libro? Vale. Estamos con Juli Rosso. Te abracé en la noche, era un abrazo de despedida. Hacer hablar a los muertos. La mortaja que venda los ojos, las manos tanteando las paredes en la oscuridad, moviéndose de puntillas, entre caricias clandestinas, entre rumores susurrados a través de los muros. En las casas, una silla vacía en la mesa. La ausencia golpea a la puerta. Alguien aún los espera para cenar. Identidad oculta, identidad robada, identidad cuarteada, identidad de espejo, roto en 1000 esquirlas, en 30.000 esquelas. Identidad soñar a tus ancestros, identidad descubrir tu verdadero nombre. Identidad también es eso que se pierde cuando no conociste madre. Violencia. Violenta la represión, violenta la desaparición, la necesidad de habeas corpus, la paranoia instalada. Violento el hambre que castiga al pueblo, violencia también es recoger las migajas de pan que se caen de la mesa del neoliberalismo, hacer la veña a un general aprendiendo el terror argelino para graduarse luego en la Escuela de las Américas. Violencia entregar la juventud mediante una borrachera en el balcón. Violencia ejercen los verdugos de la muerte, los arquitectos del dolor, los chacales de la impunidad. Cuánto tormento y cuánta espera sufrieron sus seres amados, con la esperanza blanca aferrada a la sien, quienes construyeron el mecanismo contra el olvido, quienes aceitaron los engranajes de la memoria, de un pasado todavía tibio, de un territorio todavía en disputa, aún casi medio siglo después
Allí donde ocultaron pilas de cadáveres, cuerpos en el río, tumbas sin nombre, huesos ignotos, levantamos el polvo que se esmeraron por cubrir a fuerza de implantar amnesia. Allí donde trataron de borrar hasta las huellas de las ideas, la reminiscencia se hizo presente y se cultivó. Allí donde la derecha sacude la arena movediza del recuerdo, la memoria se yergue firme, colosal, inamovible. Necesitamos hacer hablar a los muertos, aquellos que viven en nuestros compañeros, en nosotros, en la lucha. Necesitamos hacer hablar a los muertos cada vez que reaparecen los espectros del horror, porque la democracia nos encomendó proteger un legado, lo que jamás puede repetirse. Sentenciamos hoy y siempre, nunca más.